Entonces hace falta que en la iglesia hablemos del tema de dinero, pero de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, porque esto también es parte de nuestra doctrina y esto también es parte de vivir con sabiduría. Muy buenas noches para todos, que el Señor le bendiga. Qué bendición estar junto con ustedes en esta noche, como siempre. Gracias, Pastor Santiago, Natalia, de todo el equipo, por invitarnos. Bueno, el mensaje que tenemos para hoy es este: iglesia rica, iglesia pobre. Hoy vamos a hablar de plata y les habíamos dejado planteadas 3 preguntitas. La primera era: ¿quiere Dios una iglesia pobre como Esmirna o una iglesia rica como Laodicea? Y si pregunto qué es lo que Dios quiere, también me pregunto en qué se parece hoy la iglesia de Cristo a Esmirna o a Laodicea. La segunda pregunta: ¿cómo podemos vincular el ayuno con el diezmo y la prosperidad? Y la tercera: ¿qué pensará Dios si dejo de ofrendar para ahorrar? Se habrán dado cuenta que todas las preguntas venían con trampa, ¿verdad? Principalmente la última. Al final les voy a revelar el misterio. Así que perdona al tesorero de la iglesia por este tipo de preguntas de esta forma. Bueno, así que ustedes están acá, viviendo con sabiduría este año. Este es el lema que tienen ustedes para este 2022. La palabra del Señor dice en Santiago 1:5: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que la razón por la cual mucha gente no tiene sabiduría es sencillamente porque no van a la fuente de la sabiduría, que es Dios. Y la razón por la cual los cristianos a veces no tienen sabiduría es porque, teniendo la fuente de la sabiduría, no piden. Entonces hay que pedir sabiduría para que Dios le dé. Mire lo que dice Proverbios 2:6: el Señor da la sabiduría, no la vende, la da. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Y después, Proverbios 16:16 dice: más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Usted sabe que la gente anda por la vida buscando cómo hacer cada vez más plata, porque en lo general la gente es adoradora del Dios dinero, y cuando decimos que son adoradores del Dios dinero, decimos que creen, su fe es creer que su vida va a ser más mejor cuanto más plata tenga. Pero Dios parece que viene acá y nos dice: olvídate un rato de la plata y busca la sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué razón es esto? Uno, porque Dios es mismo la sabiduría y Él quiere que lo busquemos. Él nos dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en segundo lugar, porque tener dinero y no tener sabiduría para manejarlo es peor que no tener dinero. Yo les había puesto el año pasado cuando vine, y ahora también, el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo recibe una prosperidad enorme de golpe, sin tener carácter, sin tener un propósito claro en la vida, sin tener sabiduría, y terminó peor que los empleados de su papá. O sea, el hijo del dueño de la empresa, se llevó toda la torta de guita, terminó peor que los empleados de su papá. Así que es importantísimo, más importante que prosperar o que hacer dinero, primero adquirir sabiduría, adquirir carácter, tener un propósito claro. Ustedes saben que el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, uno para cada día del mes, para aquellos meses que tienen 31. Hoy es 30, mañana es 31. Nosotros con nuestro grupo en nuestra iglesia, a partir del lunes 1 de agosto, vamos a empezar a meter un capítulo de Proverbio por día y comentarlo. Eso es genial, uno se levante de mañana y lea el capítulo de Proverbio que corresponde al día, ¿no? Y después ya salís de tu casa a tu trabajo, al estudio donde tengas que ir, pero habiéndote dado una dosis de sabiduría que seguro te va a servir para algo que te pueda llegar a pasar en ese día. Pero bueno, ahora vamos a hablar de plata, porque la forma en la que manejamos nuestro dinero habla mucho de nuestro estado espiritual. Una vida desordenada desde lo material siempre es reflejo de una vida desordenada desde lo espiritual. Al revés no funciona, ¿no? Hay mucha gente que tiene la vida material muy ordenadita, pero puede no tener vida espiritual. Pero cuando nosotros tenemos nuestra vida material desordenada, es una evidencia, un indicador de que algo también en nuestro interior no está bien. Y
ustedes saben que hablar de dinero en la iglesia siempre ha sido históricamente un tema tabú. El dinero está muy ensuciado en su reputación. El dinero por lo general está lejos de los temas espirituales. Siempre ha estado lejos de los púlpitos por considerar que hablar de dinero no es un tema espiritual. Entonces ocurren estas cosas que ustedes están viendo ahí en pantalla. Tenemos un montón de gente en nuestras iglesias supuestamente recibiendo siempre un mensaje espiritual, y cuando uno va a ver su vida personal, su vida material, es un desorden, siempre es un problema. Yo creo que un cristiano que ha nacido de nuevo, que puede cometer errores, pero si se esfuerza, si tiene disciplina, dominio propio, humildad, sabiduría, tiene que por lo menos poder mostrar una vida ordenada. Ordenada en su hogar, con su esposa, con sus hijos, ordenada en su tiempo, en su organización, ordenada en todo, ¿sí? No digo que el cristiano tiene que ser millonario, pero sí digo que mínimamente el cristiano tiene que poder mostrar orden en su vida. Y me baso en eso, en un versículo que ustedes conocen muy bien, que es este de acá. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿sí? Es decir, si tú sos sabio y entendido, entonces hay que mostrarlo, ¿eh? El tener sabiduría es algo que se evidencia, se puede ver. Acá traje una versión de la Biblia que existe solo en inglés, que se llama The Message, y no está en español, así que yo les hice una traducción gratis. Y dice, es el mismo versículo en esta versión. Dice, vive bien, vive sabiamente, vive humildemente. Es la forma en la que vives, no la forma en la que hablas, la que cuenta, ¿eh? Así que una correcta vida espiritual se ve reflejada en una ordenada vida material. Entonces hace falta que en la iglesia hablemos del tema de dinero, pero de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, porque esto también es parte de nuestra doctrina y esto también es parte de vivir con sabiduría. Y yo creo que si hay un error que ha cometido la iglesia a lo largo de los siglos, es espiritualizar la pobreza. Y les voy a comentar un poco de dónde surge el error de espiritualizar la pobreza. Y ahí vamos a entrar en la primera de las tres preguntas. Bueno, la primera era, ¿quiere Dios una iglesia pobre como Esmirna o una iglesia rica como la Odisea? Voy a hacer lo que ya hicieron todos ustedes porque estuve recorriendo los grupos, que era leer, a ver qué dice Dios de estas dos iglesias, ¿verdad? Vamos a empezar con Esmirna, que está en Apocalipsis 2, del 9 al 11. Dice, yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a alguno de ustedes y los echará en la cárcel. Y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, del 9 al 11. Los que conocen los primeros 3 capítulos de Apocalipsis saben que en el capítulo 2 y 3 hay mensajes a 7 iglesias de aquel tiempo, de aquel entonces. Y que todas las iglesias tienen algún reproche, algún mensaje, ¿no? Si yo tengo contra ti que has dejado el primer amor, yo tengo contra ti que eres tibio, etc. Pero a Esmirna no se le recrimina nada, ¿verdad? A Esmirna no se le reprocha absolutamente nada. Y esa ha sido la razón por la cual siempre se ha tomado como modelo a la iglesia de Esmirna. Entonces, llegamos a la conclusión de que si Esmirna era pobre, nosotros también deberíamos de ser pobres. La palabra Esmirna viene del griego smurna, que significa mirra. Mirra era aquella resina que se le ponía a los cadáveres después de muertos para embalsamarlos. Uno de los 3 obsequios que los sabios del Oriente le regalan a Jesucristo. Y la particularidad que tiene la mirra es que para poder obtenerla hay que cortar la corteza de un cierto árbol, o sea que el árbol sufre para poder producir la esmirna. Entonces espiritualmente este es un simbolismo. El sufrimiento que sufría la iglesia de Esmirna producía un olor grato delante del Señor. Es decir, está muy vinculado la Esmirna, la mirra, con el sufrimiento. Y vamos a ver cuáles eran las características de esta iglesia rápidamente. La primera, sufrían persecución. En el siglo I, bajo el Imperio Romano, todos estaban obligados a adorar a los dioses romanos y a adorar al César como si fuera un señor. Nosotros decimos acá, Jesucristo es el Señor. En Roma había que decir, César es el Señor, ¿sí? Excepto los judíos, que tenían un tratamiento diferencial. Ellos tenían un acuerdo con Roma de que ellos no adoraban otro que no sea el Dios de ellos, Jehová, y en sus sinagogas.
Entonces, los judíos estaban exentos de adorar al César porque tenían ese permiso de adorar a Jehová en la sinagoga. El problema era que si un judío se convertía al cristianismo era expulsado de la sinagoga, entonces perdía la protección de la sinagoga, pero tampoco iba a adorar a los dioses romanos, porque el cristiano solamente adora al Señor, entonces ahí ya había un problema. Los cristianos eran perseguidos. Y cuando digo que eran perseguidos, les digo que los echaban de sus trabajos, les digo que les entraban en sus casas y les robaban, o les quitaban las casas y los dejaban afuera, y no había nadie que los defendiera. En términos modernos sería, a vos te entran a tu casa a robarte hoy, vas a la policía, haces la denuncia. Y cuando vas a la policía te dicen, ¿usted es cristiano? A usted no le tomamos la denuncia, váyase, embrómese. Te echaban de tu casa, te quedabas sin casa, no tenías quien te protegiera, porque sos cristiano, no tenés derechos. Entonces, claramente, la persecución bajo la cual vivía Esmirna era muy dura, era prácticamente imposible vivir bajo eso, ¿sí? Y por lo tanto, como conclusión, los ciudadanos de Esmirna, que eran cristianos, eran pobres, y la palabra griega para pobres, ahí cuando Jesús dijo, yo sé que tú eres pobre, es esta que está acá, togeia, que en realidad significa indigente. Los de Esmirna eran los más pobres de todos los pobres. Esto es una situación bastante natural, bastante lógica en el contexto, ¿no? Si vos vivís en esa circunstancia donde no tenés quien te defienda, te pueden echar de tu trabajo, te pueden echar de tu propia casa, te roban, te persiguen y te matan, no hay mucha otra chance, vas a ser pobre. No hay chance de prosperar en una circunstancia como esa, ¿sí? Vas a ser pobre. Entonces, estas eran las características que ellos vivían. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros permaneceríamos en la fe viviendo en esas condiciones? Gracias a Dios, nosotros que hemos nacido en la edad en que hemos nacido y en esta parte del mundo en la que hemos nacido, no vivimos las cosas que se vivían en Esmirna. Hay otras partes en el mundo donde hoy en día los cristianos viven situaciones muy similares, ¿sí? Piensen en Nigeria, piensen en los países donde gobierna el Talibán, ¿sí? Piensen en otros países que no vamos a nombrar porque si no podemos arruinar las expectativas comerciales del país, ¿tá? Donde ser cristiano es complicado. Vos no podés llegar a alquilar un localcito, poner el cartel de iglesia cristiana porque te va a ir bastante mal. Entonces, estos cristianos sí que permanecían en la fe a pesar de las circunstancias en las que vivían. No solo en Esmirna, en general en la mayoría de los casos de la iglesia primitiva los creyentes sufrían persecución y por esa causa eran pobres. Porque bajo persecución no hay otra chance. ¿Sos pobre o sos pobre? ¿Sí? Ahora, no es que fueran espirituales porque eran pobres, sino que eran espirituales porque a pesar de ser pobres y a pesar de sufrir persecución, mantenían la fe. ¿Sí? No eran espirituales por ser pobres, no eran espirituales por sufrir, sino que porque a pesar de que sufrían todo eso, se mantenían en la fe. Y eso me parece que es un punto importante. ¿Sí? Los creyentes de Esmirna y en general de la iglesia primitiva eran tan pobres de lo material, pero tan ricos de lo espiritual, que hemos acabado por espiritualizar la pobreza. Esa es la razón por la cual durante siglos el mensaje cristiano estaba muy vinculado a espiritualizar la pobreza, ¿no? Y si una persona era pobre y necesitada, entonces la manteníamos así porque eso era espiritual. Es más, este concepto está tan errado que hay un proverbio, creo que ahí por la altura del capítulo 30, que hay gente que lo repite mucho, ¿no? Dice, bueno, Dios, no me des poco porque si no te voy a insultar. Y no me des mucho porque si no me voy a olvidar de vos. Dame lo justo y necesario. Lo bueno de ese proverbio es que el autor de ese proverbio no era Salomón. Y un par de versículos antes dice, yo soy re bruto, no sé nada. Usted léalo después, obviamente que en Reina Valera no dice así, pero en la versión mía dice así, yo soy re bruto, no sé nada, y empieza a decir un montón de cosas y de esa mete eso, ¿no? No me des pobreza porque si no te voy a insultar, y no me des riqueza porque si no, no te voy a ver más, voy a tener mejores cosas que hacer que ir a la iglesia. Entonces realmente el vínculo que yo tengo con Dios no debería depender de mi situación. Yo debería poder mantener la fe a pesar de todo. Nosotros le debemos mucho a los primeros cristianos del primer siglo, principalmente los que sufrían persecución, ¿sí? Porque ellos morían porque defendían la verdad de que Jesucristo había resucitado, ¿sí? Y eso, es decir, la gente, si vos sos pobre y estás sufriendo, ¿tá? Y la razón por la que estás sufriendo es porque crees que Cristo resucitó, ¿tá? Y estás sufriendo, está pasando mal vos, tu familia, tus hijos, etc. ¿Tá? Y encima vienen y te amenazan que te van a matar si seguís creyendo que Cristo resucitó.
Una persona que realmente no cree, que tiene duda, que más o menos dice, si yo me dejo de este cuento, me dejo de esto, porque mira cómo estoy viviendo por causa de esto, mira cómo sufre mi familia, abandono esa fe y hago lo que hace todo el mundo para pasarla bien o para mejorar. ¿Tá? Pero que una persona pobre, ¿tá? Que esté sufriendo persecución, esté dispuesta a morir por sostener la verdad de que Cristo resucitó porque lo vio resucitado, o porque no lo vio resucitado pero creyó en el testimonio de uno que sí lo vio resucitado y le cambió la vida, eso es la demostración de que esa doctrina es verdad. Si el cristiano en el primer siglo, cuando moría porque defendía la verdad de que Cristo estaba resucitado, era la evidencia de que de verdad Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucitó y eso era un cuento, ¿quién iba a morir por eso? Entonces hoy en día nosotros tenemos el testimonio de esta gente registrado en la Biblia como un testimonio súper confiable, 100% confiable, que lo que ahí dice que pasó, de verdad pasó, porque hubieron muchos cristianos anónimos dispuestos a sellar con su sangre que eso pasó. Entonces le debemos mucho a estos cristianos. Yo creo que le debemos la salvación sin duda, ¿sí? Ahora, cada uno de nosotros, los que estamos acá en esta noche, nos podríamos considerar millonarios al lado de los de Esmirna, ¿no? Y acá donde vamos a entrar en un tema un poquito más polémico, que es este, de la teología de la prosperidad. Ustedes saben que hace décadas ha surgido una doctrina, se empezó a hablar cada vez más de dinero en la iglesia, y como toda doctrina que es nuevita y que no hace mucho que está presente, se viene armando un poco a los tumbos, ¿no? Se viene armando un poco accidentadamente, no está del todo muy bien acabada. Y bajo este nombre se tilda muchas veces despectivamente el mensaje acerca de la prosperidad. Y claro, porque me parece que no está muy bien planteado. Miren, hay gente que dice que Dios me debe prosperar. Y hay gente que critica eso y dice, no, Dios no. Y yo también lo critico, yo también creo que Dios a mí no me tiene que prosperar, Dios a mí no me debe nada. ¿A quién le debe algo Dios acá, de los que están acá? Dios no le debe nada a nadie. Dios se debe solo a sí mismo. Fidelidad a su palabra, nada más. Pero a mí no me debe nada, a usted Dios no le debe nada, así que está muy bien cuando se critica la teología de la prosperidad y cuando se critica este postulado que para mí también está mal. Yo reformulo la teología de la prosperidad de la siguiente manera, espero que a usted le guste. El cristiano debe prosperar en ausencia de persecución, haciendo la salvedad. Yo creo que esta es la teología correcta. El cristiano tiene el deber, él, de prosperar. Dios no tiene el deber de prosperarte, tú tenés el deber de prosperar. ¿Y en qué me voy a basar? Primero, Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios crea esta tierra y pone al ser humano en ella, en un mundo en estado salvaje todavía, separa una porción de tierra que es el Edén, pone allí a Adán y Eva, y básicamente lo que le está diciendo es, fructificad y multiplicados, básicamente le está diciendo a Adán, flaco, conseguite una buena mujer y tené hijos. ¿Tá? Porque a través de las familias, Dios extiende su plan. La idea era poder llevar el modelo del Edén a toda la tierra. Los límites del ser humano no existían, era toda la tierra. No era que Dios lo hizo en el Edén para que se quede en el Edén, ¿no? Sino para que extendiera y llevara ese modelo hacia toda la tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el pecado entra, lo que ocurre es que Dios tiene que introducir un plan adicional, que es el plan de salvación. Pero el plan original de Dios para esta tierra, con sus hijos, nunca dejó de existir, nunca dejó de tener vigencia. Se vio interrumpido por la propia decisión del hombre de introducir el pecado, tuvo que añadirse el plan de salvación, que es anunciado inmediatamente, pero el plan anterior nunca dejó de existir. Entonces, el plan que Dios tiene, la voluntad de Dios, lo que Dios tiene pensado para el ser humano es que sea fructífero. A veces eso no se cumple por causa del pecado, por causa de la maldad que hay en la tierra. Pero el plan de Dios, la idea que Dios tiene, lo que Dios tiene pensado es eso. Es más, tenemos Deuteronomio 28 del 2 al 6 que dice esto, mire, gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo, te bendecirá con muchos hijos, bendecirá tus campos con buenas cosechas, las crías de tus animales serán benditas y tus terneros y corderos serán benditos. ¿Cuántos tienen terneros y corderos acá? No, para caerle a fin de año en casa. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditos, serás bendito en todo tiempo y en toda actividad. ¿Da? Ahora, si Dios dice que tú vas a gozar de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor, ¿en qué momento se nos ocurrió que no tenemos derecho de gozar de estas bendiciones si somos
obedientes. Yo creo que si nosotros obedecemos la palabra del Señor, el resultado es la prosperidad. Salvo que por la voluntad de Dios y su soberanía nos toque que tengamos que sufrir por la palabra de Dios, porque Dios nos ha llamado específicamente para eso, caso de muchos cristianos hoy en día en otras partes del mundo. Si obedecemos la palabra de Dios, solamente puede haber un resultado, que es la prosperidad. En términos generales, Dios quiere mostrarle al mundo que es posible que sus hijos vivan bien haciendo las cosas bien, a diferencia del mundo que tratan de vivir bien haciendo las cosas mal, con fraude, con ventajismo, haciendo trampa. En general, Dios quiere mostrarle al mundo que todos ustedes, aunque resignan el 10% de sus ingresos para la obra, aunque resignan buena parte de su dinero para ayudar a otro, aún así les va bien. Dios quiere mostrar que pueden prosperar aún de esa manera. El Señor te hará ir a la cabeza y no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces cuidadosamente. Esto sucederá si escuchas los mandamientos. Es por eso que en la iglesia tenemos que hablar de dinero, ¿eh? Porque la Biblia, aunque usted no lo crea, tiene muchos mandamientos acerca de cómo manejar nuestro dinero y por lo general no siempre son del todo abordados, ¿sí? Así que el plan de Dios es que seamos prósperos. Y cuando me refiero al plan de Dios, a la voluntad de Dios, no me refiero a que si una persona no ha prosperado aún, no está en la voluntad de Dios, ¿verdad? Estoy refiriendo a lo que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros, el plan que Dios hizo para cada uno de nosotros, ¿sí? Yo diría que más bien es el desafío que Dios nos propone. No es una obligación que Dios tiene, pero es el desafío. Es como que dice, bueno chicos, ahí les dejé la Biblia, está llena de consejos para que prosperen. Prosperen, chicos. Les dejé las instrucciones, ¿sí? Háganlo. Bien. Así que salvo una tragedia, salvo una prueba permitida por Dios para nuestras vidas, su voluntad es la prosperidad. Acuérdense que la voluntad, el plan, lo que Dios tenía pensado para Israel no era el desierto, era la tierra prometida. El desierto era un periodo de prueba. Bien, ellos podían haber ido en pocos días de Egipto a Canaán, bordeando el mar Mediterráneo, ¿sí? Pero Dios dice, si llegan tan rápido se van a asustar y van a volver. Entonces los hace bajar hasta el Sinaí, tiene un encuentro con ellos, los quiere preparar para después poder ir a conquistar la tierra. Sí hay momentos de desierto en la vida, sí hay momentos de dificultades, ¿sí? De hecho, yo esto lo iba a decir al principio y me olvidé, pero todo lo que yo le voy a decir hoy es lo que yo he aprendido tanto estudiando como viviendo y sufriendo también, ¿eh? Entonces, sí hay momentos de dificultad donde uno aprende, donde uno se prepara para lo que Dios tiene para más adelante, ¿sí? Pero lo bueno es que tengamos ese enfoque. Esto no es lo que Dios tenía pensado para mí si estoy atravesando un desierto o una dificultad. Lo que Dios tiene pensado para mí es algo mejor. No me voy a resignar a esto, voy a aprender de esto para seguir hacia adelante. Ahora, como no tenemos una buena doctrina acerca del dinero, porque se habla poco de dinero en la iglesia, terminamos convirtiéndonos en una iglesia como la Odisea. La Odisea tenía mucho dinero, no tenía una adecuada doctrina para manejarlo, y Dios prácticamente que no le reconoce nada, les reprocha todo a la Odisea. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice Dios acerca de la Odisea en Apocalipsis 3, del 15 al 17? Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Pobre, ciego y desnudo es la antítesis de todo lo que eran los ciudadanos de la Odisea. Eran ricos, un terremoto les tiró abajo la ciudad y la reconstruyeron solos, no le pidieron ayuda al César, para que se imaginen. 2 vías comerciales cruzaban por la Odisea. Era Londres, ¿está? Ciego, porque ellos eran los que habían inventado el colirio para curar los ojos. Y desnudo, porque ellos fueron los que popularizaron una vestimenta que se llama túnica, ¿no? Ahora, los creyentes en la Odisea eran tibios, no eran ni fríos ni eran calientes. Esto nos da la idea de que en realidad eran creyentes que se habían convertido, en algún momento fueron calientes, fueron fervientes, y ¿qué pasó? Que se fueron enfriando. Podemos suponer que lo que pudo haber pasado fueron las preocupaciones por los negocios. Jesucristo dice en la parábola del sembrador que hay ciertas preocupaciones que son como la espina, que crecen y que ahogan la palabra. Así que yo me imagino que se entibiaron
por la preocupación por los negocios. Entonces la pregunta es, ¿hay gente tibia en la iglesia de hoy? Los podemos identificar, seguramente acá en Iglesia Nación, no pasa en la mía tampoco, ¿tá? La gente que no se opone a Jesús, pero tampoco se acerca mucho a Jesús, están ahí. Los que un día vienen a la iglesia, otro día no vienen a la iglesia, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa que alguien me dice, no puedo ir este domingo a la iglesia porque es la final de no sé qué copa, que la va a ver sentado en su sillón en la casa, con su plasma de 36 pulgadas, dije plasma, qué viejo que soy, de 36 pulgadas, conectado a su DirecTV con la picadita en la mesita ratona. Amén. Todo eso lo puede hacer porque tiene sofá, tiene tele, tiene DirecTV, tiene picadita. Que si no tuviese sofá, no tuviese televisión, no tuviese DirecTV, no tuviese picadita, venía a la iglesia para orar para que Dios le dé eso algún día. Después lo otro que pasa cuando usted prospera mucho es que usted tiene amigos nuevos que lo van a invitar al club de golf a jugar al golf el domingo de mañana. Porque vio que los ricos juegan al golf. Y por lo general juegan el domingo de mañana. Y no vas a poder decir que no, porque es un cliente importante de la empresa, pastor, fíjese que bla, 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 bla. Otros amigos, otros círculos sociales que te van alejando. Bueno, cada tanto no vengo a la iglesia. Los que son inconstantes en sus diezmos, diezma un mes sí, otro mes no. Total, ¿cuál es el drama? El diezmo no es obligatorio. Pero esa no se la voy a explicar hoy. Esa en todo caso, después les digo dónde lo pueden escuchar. Los que de vez en cuando oran, yo oro 2 o 3 veces por semana, cuando pinta. Esos los que no son demasiado buenos ni demasiado malos, nadie los va a acusar de ser muy espirituales. Ese tipo de gente tibia, yo creo que la iglesia hoy tiene. ¿Sí? Bueno, imagino que alguna iglesia debe tenerlos, ¿verdad? Ahora, dice acá Proverbios 3, de 9 al 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, no dice honra a Dios con tus bienes y serás súper pobre, pero súper espiritual. No. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo honrar a Dios con mis bienes si no tengo bienes? ¿Te bendijo lo que acabas de ver? Ahora te pedimos que nos ayudes a crecer. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y compartí. Y si querés colaborar económicamente, te dejamos el link de PayPal en la descripción.